tal amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Adelante Nicaragua, edición en la que como todos los lunes conversamos con los doctores Humberto Avilés Bermúdez y Cairo Amador Arrieta acerca del estado del planeta. Me parece que bueno, hay varias cosas ahí en los asteriscos, Cairo. Ébola de nuevo. Ébola de nuevo en África. 3 muertos, 11 afectados en el Congo. Lo que pasa es que la velocidad de propagación de esa vaina es tremenda, ¿verdad? De acuerdo a lo que pasó la última vez, que ahí prácticamente la mitad de África estaba afectada. Y además, ¿qué parte del Congo? Ahí sí que no te preciso, pero sí sé que la Organización Mundial de la Salud estaba lanzando una alerta por la aparición del. Pero más allá de eso, y ahí viene la situación, tenés que tener una infraestructura especial, tenés que tener un cuidado y tenés que tener campañas masivas para la gente. Acordate que la última vez, creo que fue en Liberia, la costumbre cuando alguien se moría de enterrarlo, pero antes del entierro, con el cofre abierto y se iban a besarlo y a despedirse del muerto, y eso era un factor de propagación de la enfermedad misma, ¿verdad? Sí. Pero no es parte del ciberataque lo del ébola. No sé, habría que ver. Aquí nada, lo seguro es que nada se sabe. Sí. A ciencia cierta. Bueno, está eso que está mencionando Humberto, el ciberataque con el virus WannaCry. Que es un virus que además apareció en los Wikileaks. Y que, bueno, se transmitió codificado en los Wikileaks. ¿Cómo es que Le funciona? terminarán echando la culpa a Assange. No, pero bueno, Microsoft responsabilizó a la Agencia Nacional de Seguridad, a la NSA, Claro. porque la NSA tenía detectado una entrada a través de Microsoft para ese virus, o una debilidad que tenía, ¿no? el Microsoft, y nunca habló de esa debilidad, y más bien lo que dice Microsoft es que de esa debilidad encontrada por la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, es que se valieron para hacer el virus, o para utilizar el virus, un virus que ocupa la computadora, secuestra los datos de la computadora y exige un rescate por los datos, y ha afectado a... Ese es el WannaPig, esa es la versión del primero. Sí. Lo interesante de eso, si te fijas en el fondo, es que todos están en el negocio del ciberataque. Sí. Estados Unidos tiene una división destinada a eso. Estás hablando de más de 7,000 personas altamente calificadas que están en la onda del ciberataque, ¿verdad? A la defensiva y a la ofensiva. Sí. Me imagino que ni China ni Rusia deben quedarse atrás. No, por eso, es como un club que, dicho sea de paso, hasta los chiquitos juegan. Israel juega en ese club, Francia también, ¿verdad? De manera que lo que vimos antier, las cantidades varían. He leído desde que afectó a 30,000 servidores y después en otra fuente 200,000. 200,000 en 150 países, pero es que lo que recaudaron con los rescates, con lo que se pagó por rescate, el cálculo es que había más o menos $30,000, que a mí me parece que es una tontera. Que es ínfimo. Que es una tontera, porque no estaban progresó cobrando eso. $300 por cada rescate. $300 para empezar. Suma que iba aumentando en la medida en que iba pasando el tiempo. Lo que evidentemente no es una cuestión financiera, ¿verdad? Ahora, esto funciona con los famosos Bitcoin, con la moneda... que ya fracasó, dicen. Con la moneda cibernética. Y lo que decía un experto economista es que estas cuentas son prácticamente irrastreables. ¿Y cuál es el origen? ¿Se sabe a dónde...? Pues a ver, le estaban echando la culpa a Rusia en algún momento, justamente con esto de Wikileaks y Assange y demás.
empezaron a echarle la culpa a Y Rusia. no es Putin tanto brincó Assange en este caso, sino el que está en Rusia. Snowden. con Snowden. Snowden, pero brincó inmediatamente Putin y dijo, bueno, ya Microsoft el mismo viernes acusó a la Agencia Nacional de Seguridad de los Estados Unidos de este asunto, pues, es decir, el fallo es de Estados Unidos, no es nuestro. Y es más, es de los servicios secretos norteamericanos o de las agencias de seguridad norteamericanas. Es dijo- difícil dijo revertir Putin. una afirmación como esa de Microsoft. Sí, me parece, sí, ¿no? sí, muy contundente. Sí. Pero además, de nuevo, revela de que en el negocio de los ciberataques no es que Estados Unidos sea la víctima únicamente, ¿verdad? Bueno, hoy, este lunes, China anunció que con una nueva cepa de ese virus, con WannaCry 2.0, Ese lo van a hablar. empezó a recibir ciberataques en territorio chino. Hoy lunes. Me llama la atención por qué los hospitales británicos fueron, entre otras cosas, apuntaron a los hospitales británicos públicos, ¿verdad? Ujú. Todavía es una cuestión que no termino de elucidar. Pero bueno, en otro orden de cosas, ayer Fox News, curándose en salud de alguna manera, tuvo invitados a dos personas que son contradictorias y que han tenido mucha importancia en la historia de Estados Unidos. Por un lado, Karl Rove, ¿verdad?, que es uno de los teóricos reaganianos era en ese momento, Ujú. y por otro, Bob Woodward, que fue el famoso periodista del Washington Post, que junto con Carl Epstein fueron los que descubrieron el asunto del Watergate. Me llama la atención todo lo que está platicando, lo que estuvieron platicando ayer, porque esto está enlazado con el asunto del cómic, con el asunto de la FBI, Sí. y el Watergate también, ¿verdad? Al final, la voz profunda que se supo añales después, ya Nixon estaba desaparecido del panorama político, fue un señor del FBI que a la caída de Hoover no lo promocionaron a él para director, ¿verdad? Entonces se jubiló, se fue y que se quedó en ese puesto, posteriormente se jubiló, lo agarraron como 20 años después, ¿verdad? Pero ya se sabe la historia completa, ¿verdad? Sí, sí. En este caso, el FBI también está metido, ¿ah? En aquel caso comenzó con las famosas grabaciones. Aquí está hablando Trump de grabaciones. Y incluso el senador Graham le dijo que era inapropiado el tema de las grabaciones. Porque después de todo, los quieren ayudar. Los republicanos de alguna manera lo quieren ayudar. Y si hubo alguna diferencia entre el Watergate de Nixon con el impeachment de Nixon, que terminó en su renuncia, con lo que puede hacer el impeachment de este gallo hoy, es que en ese tiempo el Congreso estaba dominado por los demócratas Sí. y ahora por los republicanos. Es más, en la biografía de Hillary Clinton sale que ella trabajó en el Congreso alrededor del tema de Watergate, Ujú. ¿verdad? Como- Cuando como- era como- presidencializada, alguna de esas Ajá, cosas. correcto, sí. De manera que el tema es bastante serio. El despido de Comey 2 días antes de una audiencia del Senado y 6 semanas después de que en marzo dijo de que efectivamente que había conexión con Rusia, lo hace una conexión que es difícil de romper. Y si a eso le agregas la carta, no tengo adjetivo, la carta de despido del cómic, en donde le dice que lo corren porque no hizo la diligencia necesaria en el caso de Hillary Clinton. ¿Verdad? Suena como más que farsa, ¿verdad? Lo cierto es que en medio de todo eso se apunta incluso a que va a haber una corrida de 7 a 8 funcionarios en la Casa Blanca, Sí. incluyendo previews. Dicen que hasta El, Bannon el secretario de prensa también entiendo yo que va de y hasta viaje. el comercio. Ujú. ¿Verdad? Sí. De manera que y el gran punto de todo esto es que efectivamente la sombra del impeachment está agarrando color, ¿verdad?
los demócratas están hablando del nombramiento de un procurador especial. Los republicanos dicen que no es necesario un procurador especial porque no hay ningún cargo todavía, ¿no? Que eso lo pueden manejar ellos y que si llega el caso estarían dispuestos a nombrar un procurador especial. Pero claramente la posición de los republicanos es tratar de impedir el nombramiento de un procurador especial. Chuck Schumer, de los demócratas, está a favor del procurador especial, porque dice, entre otras cosas, que está mucho más allá de la parte partidaria, que responde al Congreso y que tiene poder para llamar a cualquiera y para demandar a cualquiera dentro del gobierno de Estados Unidos. ¿Ah? Lo que está claro es que toda esta escenografía que se conoce como la trama rusa, el detonante no es el testimonio de la fiscal general Sally Yates, sino la gravedad de lo que ocultó el anterior asesor de seguridad nacional, Flynn. el general Flynn. Sí. De manera que a estas alturas está cada vez más acorralado Mr. Trump, porque aunque todavía no se ha verificado la conexión exacta entre la trama rusa y el entorno trumpiano, de los republicanos que rodean a Trump, coordinado con el Kremlin para ciberatacar la campaña de Clinton, todo indicio que está saliendo está intoxicando con mayor intensidad al inquilino de la Casa Blanca, ¿no? Porque una vez que ya cayó Flynn, ¿verdad?, y el fiscal, o la fiscal general en este caso, está parcialmente inhabilitada, porque ahí hubo, de alguna manera, ocultamiento de las conversaciones con el embajador ruso. Claro. La hizo pública cuando fue convocada al subcomité judicial del Senado. La próxima pieza a capturar en toda esta trama rusa se llama Donald Trump. Así es, y fíjate de nuevo, dije cómo el senador Graham está protegiendo a Trump, pero fíjate cómo lo protege. Dijo de que el uso del tema de las grabaciones era inapropiado. Karl Rove, que no está en el gobierno, dicho sea de paso, pero que es uno de los grandes ideólogos del conservatismo norteamericano y de Reagan, y que jugó un rol, dicho sea de paso, con este paisito en los 80, dice de que Trump tiene sus razones de haber corrido a Comey y que está en su potestad haberlo corrido, y posiblemente lo corrió por descuidado, por lento, por no dar resultados, etcétera. Pero al mismo tiempo insiste en que en la forma como fue hecho, en el momento en que fue hecho, solo perjudica a Trump. Si es que ahí hay una contradicción descarada. En su momento, Trump alabó la decisión de Comey de hacer pública el último paquete de correos electrónicos de la Clinton. Y ahora no solamente, hace todo lo contrario, sino que su famosa carta de despido a Comey, el argumento principal es que no fue... Que no hizo suficiente. Que no hizo buen trabajo en el caso de la Clinton. Ahora, sobre ese tema del despido del director del FBI, leía un artículo que dice que lo hizo Trump en contra del consejo de prácticamente todo su gobierno. No, lo que dijo básicamente es que le llevaron la recomendación, pero si no se lo hubieran llevado, de todas maneras él lo hubiera hecho. O sea, una arrogancia. Pero incluso el mismo vicepresidente había dicho ante el Congreso de que eso no estaba considerándose, pues, antes del despido. Sí. Pero es que no perdamos de vista que el FBI y una parte sustantiva del Congreso ha cerrado filas a favor de Comey. De Comey, sí, no solamente eso, sino que los que lo tratan de defender, McDonnell, que es el portavoz del Senado, por ejemplo, su jefe de staff
George Holmes dice, estás creando demasiada niebla de forma innecesaria. Prácticamente aquí aplica muy bien, te defendes mejor callado. Te ves más bonito callado. Sí, sí. Definitivamente. Sí. Porque se está metiendo a un berenjenal prácticamente. Es más, dice Ralph, todo esto, el peor daño a la política norteamericana es que da un sentido de que el sistema está fallando. Sí, Me parece que... todo por seguir alegremente, entre comillas, por decirlo rápida y suciamente, esa estrategia de Roger Stone, el polémico asesor de la campaña electoral de Trump, de que lo importante es hacer escándalo, no importa, o llamar la atención, no importa a costa de qué. Respaldado por Bannon. Sí, ahí están los resultados. Es decir, hacer publicidad, pues. Pero no solamente eso, sino que recordemos también de que cuando doña Hillary hace 2 semanas la entrevistó CNN, dijo, posiblemente tuve otros defectos, hice mal algunas cosas en la campaña, pero la declaración de Comey fue determinante para perder el estado de Ohio y Michigan, ¿verdad? Que es donde perdió básicamente la presidencia, aún teniendo casi 3 millones de votos. Más que Donald más. Trump. Sí. Y en medio de todo eso, en estos momentos, el uso de Hillary, porque de alguna manera le están usando, ¿verdad? Es un monumento al cinismo. Sí. Bueno, hacemos una primera pausa en esta edición de Adelante Nicaragua. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Estamos conversando con los doctores Cairo Amador Arrieta y Humberto Avilés Bermúdez. Salimos de Estados Unidos, vamos a Francia. En Francia, el recién estrenado presidente Emmanuel Macron nombró como primer ministro a Edouard Philippe. Edouard Philippe, sí. Philippe, que era hasta ahora diputado en la Asamblea Nacional por el Partido Conservador, los Republicanos, y alcalde de la ciudad portuaria de Le Havre, en el norte del país. ¿Qué pinta esto? Bueno, independientemente de la personalidad de este señor que estuvo con Rocard y que originalmente viene del socialismo también, ¿verdad? Philippe. Lo importante en Francia, a mi juicio, son 3 cosas. Primero, lo que va a pasar en junio. En junio son las elecciones de la Asamblea. Sí. Y el 11 y el 18 de junio. Y ahí es donde de alguna manera la correlación de fuerzas se va a establecer. Sin embargo, las posiciones pro Unión Europea que está teniendo, que además son suscritas por España, en este caso por Rajoy, da la impresión de que la política hacia Berlín va a ser de tratar de estar juntos, pero con cada uno con sus posiciones. Lo interesante es que Berlín ya contestó. A nosotros nos interesa básicamente 2 políticas, 3. Uno, que se contenga el déficit. 2, que la inflación no sea mayor del 5%. Y 3, que se le ayude a los países que están financieramente inestables. ¿Ah? Después de eso, no nos metemos que cada uno haga lo que quiera. Bueno, pero... Siempre y cuando no haya... Ahora, lo que pasa es que las siempre y cuando implicaciones- lo que quieran no incluya un éxito. Exacto. Sí. Bueno, ahí hay en juego, y la primera visita oficial no había terminado de, si se me permite la expresión, de acomodarse en su sillón presidencial en el Elíseo, en Emmanuel Macron, cuando salió para Berlín, donde está conversando, debe estar a estas alturas, si es que no vaya de regreso a París, con doña Angela Merkel. Y hay 2 concepciones de Europa, las líneas principales. Macron está vendiendo lo que ofrecía en su campaña electoral, de que Francia va a ser más fuerte que nunca ahora, Make America de Great que Again. va a contribuir, mutati mutandi, más o menos,
de que va a contribuir a que se reconstituya el famoso eje o binomio París-Berlín y que hay que refundar la eurozona, el euro, y en ese sentido no se ha hecho esperar el seguimiento, la sintonía, agarrar el hilo de los españoles. Hoy se ha hecho público en los medios más grandes españoles un documento que no se ha oficializado, en el cual España plantea fundamentalmente 4 cosas a la Unión Europea, ¿no? Están pidiendo un presupuesto para el euro, fíjense bien, un seguro de paro común y eurobonos. Y eso básicamente a grandes rasgos viene a coincidir con las principales propuestas de Macron, Claro. que se contradicen abiertamente con la política de austeridad preconizada y defendida a ultranza por Alemania, ¿no? Entonces, Pero algo le está exigiendo la Unión Europea de España, un tribunal que estaba supuesto haber hecho desde el 2014. sí, pero además España justifica eso, esta petición, ¿verdad?, del presupuesto anticrisis, del seguro de desempleo común, los eurobonos, y completar la unión bancaria con mutualización de riesgos, fíjense bien. Alegan la necesidad de un verdadero gobierno económico, porque no queda de otra, dice que ya es más evidente imposible, se constata que el euro es un proyecto inacabado. Entonces, Madrid, ¿qué es lo que pretende? Que se cumplan a rajatabla los famosos criterios de convergencia, no solamente fiscales, sino en materia de comercio exterior. Y en esa línea va la propuesta coincidente con Macron, que es rechazada, como decíamos anteriormente, por Alemania. ¿Por qué? Termino la idea. Porque Berlín, en tanto que capital alemana, o Alemania, disfrutan de una privilegiada situación con el euro. Tiene pleno empleo, tiene crecimiento sostenido, tiene unas cuentas saneadas, unos tipos de interés negativos de su deuda y un superávit comercial que es un mastodonte. Todas estas características lo primero que hacen es infringir las reglas europeas, los famosos criterios de convergencia de los que se está haciendo Tiene eco. complementariedad. Ya. De manera que el primer comentario de doña Angela Merkel ayer mismo, después de escuchar el primer discurso presidencial de Emmanuel Macron, fue: no veo por qué hay que cambiar de políticas. Además, ciertamente Macron coincide con la posición española cuando habla de la necesidad de transferencias del norte al sur, precisamente por lo que estás diciendo, ¿verdad? Donde de alguna manera aboga también por la movilidad laboral, aparte del seguro, el seguro de, no es seguro de despido, seguro, ¿cómo se llama? El seguro de desempleo. Pero que lo pretenden universalizar a los 27 miembros de la Unión Europea. Se alega también, y es la sintonía franco-hispana en este sentido, la necesidad, aparte del gobierno económico, de un control democrático de las institucionalidades europeas, o sea, de todos los que pertenecen al Eurogrupo, ¿no? Porque este Eurogrupo suele tomar decisiones claves en un ambiente de nebulosa. Y en ese sentido, fíjense que es reveladora la expresión nada nueva de Mariano Rajoy, cuando dice, no podemos, textualmente dice, no podemos transferir la responsabilidad de decisiones que son muy importantes para los ciudadanos sin legitimidad democrática. Eso nos suena al impasse de un año y un poquito más que hubo en España, a la problemática para acordar un presupuesto. De alguna manera, se me ocurre pensar a mí, a riesgo de equivocarme totalmente, está buscando un colchón de amortiguamiento para las decisiones estrictamente del gobierno popular español, del Partido Popular Español, que puedan diluirse en un colchón. Pero lo está haciendo muy bien. Sí, independientemente. Porque además Italia está por unirse a ese tren. Y Bruselas, la misma Bélgica como país, no está ajena a toda esta problemática. De manera que por un lado vos ves que va a ser un reforzamiento de la Unión Europea,
pero también a su vez revela las contradicciones sociales y económicas que se están dando dentro de la Unión Europea. Bueno, justamente el tema de la refundación de la Unión Europea ha sido el centro de la conversación entre Macron y Merkel, la canciller Merkel. Sí. ¿No? Macron se comprometió con la Merkel, se dio a conocer inmediatamente después del encuentro, que ya terminó a esta hora, para quienes nos miran al mediodía, en una recomposición de Francia para poder generar empleos, que dice Macron, ese ha sido el principal problema que ha tenido Francia. Reconociendo los dos, tanto Merkel como Macron, que son ellos dos, Francia y Alemania, los que impulsan, los que vanguardizan, digamos, a la Unión Europea. Macron pidió trabajar el tema de la eurozona, incluso tener un único ministro de Economía para toda la eurozona y demás, con lo que Alemania no ha simpatizado mucho y no quiso meterse al berenjenal, doña Angela Merkel, ¿no? Claro, pero acordate también que hay razones internas en Francia, por ejemplo, la gran burocracia oficial del Estado, que es de las más grandes de Europa. La diferencia entre Mélenchon, Le Pen y simplemente es la cantidad de gente que quieren despedir. Pero que van a despedir un montón de gente, está seguro. Por lo menos 50.000. Lo decíamos la semana pasada, la reforma laboral. Claro. O lo que dice Francia insumisa en Francia, la de Mélenchon y Podemos, Pablito Iglesias en España. ¿no? Y si lo que viene son unos brutales recortes capitalistas. Y eso va a producir una agitación social sin precedentes. Aquí en Nicaragua ya la lo hemos visto. Y la inequidad social va a tratar de no la va a superar, pero por lo menos amortiguar un poco con una reforma fiscal, ¿ah? Que ya se plantea. Es más, y si quieres pasamos al tema de Alemania específicamente, una de las razones por la que el SPD, el Partido Socialdemócrata, perdió en Renania del Norte-Westfalia fue precisamente porque en esa región de Alemania está una cantidad de obreros desplazados por efectos de la industrialización, de la globalización, etcétera, al punto que llaman a Renania del Norte-Westfalia la Grecia de España. Bueno, y no hay que olvidar que Renania del Norte-Westfalia es el feudo por excelencia, era hasta ayer el feudo por excelencia de la socialdemocracia. 50 años. No solamente el feudo por excelencia de la socialdemocracia, sino el lugar de origen de la estrella emergente en enero pasado, Hermann Schulz, el expresidente del Parlamento Europeo. Que se hablaba del efecto Schulz. Sí. Pero después de ayer, es cierto que la diferencia no fue mucha. La CDU, la Unión Democristiana de la señora Merkel, sacó un 33.5 de los votos, entre un 30.2. 31.1. Pero es que eso fue perder en casa, pues. Exactamente. Sí. Pero es que lo importante es, primero, el bastión de la socialdemocracia, en un lugar donde ellos permanentemente habían sido desplazados, derrotados, marginados. Ahora, por ese 2%, tenéis que verlo a la luz de su historia reciente, ¿verdad? Que de alguna manera magnifica ese triunfo. Pero además, y hay otra cosa, para terminar, porque en estas cuestiones la situación subjetiva es muy importante. La señora, la Anna Lore Kraft, que es era la candidata por los socialdemócratas, era la líder es una mujer con un liderazgo a toda prueba desde hace rato, con políticas muy claras, con suma comunicación con su electorado, etcétera. En cambio, la señora del CPU, del CDU, era una señora que de alguna manera pasó como en sombra. Lo que de alguna manera, en más de una forma, te habla mejor aún de ese 2% de diferencia. Sí. Bueno, el líder de la CDU en Renania es Armin Laschet, el personaje ¿no? Es el artífice, parece ser, del triunfo del 33.8%, pero independientemente de eso, no perdamos de vista
que Renania del Norte-Westfalia es el estado más poblado, la mayor densidad de Alemania. Ok. Y siendo ya la última elección previa a las elecciones generales de septiembre próximo, es muy difícil que ya psicológicamente, pues por último, puede pasar de todo, ¿verdad? En política, Schulz pueda remontar esa derrota. Y no perdamos de vista a los dos grandes vencedores. Alternativa para Alemania, 8%. 16 diputados en ese estado, en Renania-Westfalia. De 16 estados que tiene Alemania, en 13 ya Alternativa para Alemania, ultraderecha, tiene presencia en los parlamentos. Y el otro ganador Los liberales. son los liberales. El Partido Liberal. El 12%. 12%. De manera que de alguna manera dice se perfila una coalición entre ellos que sería superior al 20%, que no es nada despreciable. Ya se habla del Partido Liberal como el Partido Bisagra. Exacto. Ya se está hablando como Partido Bisagra porque se convirtió prácticamente en la tercera fuerza de Alemania ahorita. Exacto. De manera que de cara a las elecciones, salvo, dicen, pero antes de eso se me escapó decir de que Colonia está en esa zona. Y todos esperaban de que el efecto de la inmigración y de los sucesos de diciembre del fin de año pasado iban a influir. Y probablemente lo hicieron en los votos, ¿verdad? Pero aún así salió ganando el CDU. No, pero la Alternativa para Alemania se convierte después de estas elecciones en la segunda fuerza política de Alemania por encima de los verdes. Sí. No, es que los No es la verdes tercera, quedaron es la segunda. Es que los liberales desplazaron a los verdes, quedando bien. como tercera fuerza. Bien. ¿Ah? Sí, sí. Así Sí. es, así es. Eso sí. Sí. Por eso, entre los liberales y ellos, Sí, Son- por eso es que son decía los yo, terceros. los liberales se convierten ahora en el Partido Bisagra. Pues. Entonces, desde esa perspectiva, y si volvemos un poco a la recomposición del eje París-Berlín, no la tiene muy fácil Emmanuel Macron las negociaciones con doña Angela Merkel. del todo. Van a del ser muy todo. cordiales, ya sabemos que Sí. la señora Merkel es muy prudente, no en balde ha sabido rentabilizar la experiencia de sus años, ¿no? Pero también el gran artífice, es un fleco que se nos quedó del tema Macron, del primer ministro nuevo, del Edouard Philippe, no es un hombre inexperto, él lleva 7 años siendo alcalde de Le Havre, de que no es que sea una ciudad grandísima, No. son 100 y pico mil habitantes, pero tiene alguna experiencia en eso, es el hombre que va a dirigir la campaña electoral para las legislativas de junio. Ya mañana tiene que presentar. Es una persona clave, pues, en ese sentido. De hecho, esas elecciones ya comenzaron hace rato. Sí, Entonces, la clave para cerrar el tema francés de Macron está en lograr consolidar una coalición con el ala más izquierdista, si se me permite, de los republicanos, de la derecha, y con el centro izquierda del cada vez más hundido Partido ¿Sería la Socialista. parte más moderada de la derecha? ¿O igual extremista por...? Yo creo que conseguir un equilibrio entre las antípodas ideológicas de la Francia actual es bastante difícil. Lo que hay es una sintonía por la similitud que señalábamos al principio. El origen de Macron y de este nuevo primer ministro es el mismo. Ellos vienen del Partido Socialista y eran alevines, discípulos de Rocard, en el caso del nuevo primer ministro, de Edouard Philippe. Y ya sabemos que Macron creció a la sombra del director general de inspectores fiscales en Francia, ¿no? Todos en el alta escuela de estudios. De la École de Hautes Études. Para cerrar Alemania, y ya que estamos cerrando Francia, para cerrar Alemania, 24 de septiembre son las elecciones en Alemania. Es decir, que todavía hace falta bastante agua pasar por ese río. Y pueden suceder muchas cosas. Sí. Actos terroristas, por ejemplo. Lo que está por medio es un largo verano europeo. Sí, porque son prácticamente como el inicio del otoño. El resultado del Brexit ahorita, el 9 de junio. que Sí. No, va a el ser. 8, las elecciones. Sí. en El Gran mismo Bretaña. resultado de las elecciones francesas ahorita en junio.
Todo Mire- eso. mire Lo que que- está pasando en España. Sí, y en Italia, el Salvini de la Liga Norte acaba de arrasar en la primaria con el 81% de los votos en Italia. Ujú. ¿eh? Y comentábamos, ya que estamos en Europa, por último, como a última hora, valga la redundancia, la precaria coalición gobernante en Austria no le queda más remedio que convocar, deben estar reunidos a esta hora Van der Bellen con el ministro del Exterior Kurz, que es el líder emergente de Austria, ahorita con 30 años, lleva 3 años de ministro del Exterior, y le acaba de pasar una brasa ardiendo, o una parrilla de brasas ardiendo, el canciller, el jefe de gobierno austríaco, Kern, Ujú. una docena de proyectos que si no los cumple se está jugando su prestigio político, Sebastián Ahora, Kurz. esas elecciones en Austria, el año pasado pasamos hablando de elecciones en Es que Austria. hubo 3. Porque hubo primera vuelta, segunda vuelta y repetición de la segunda vuelta. Que es tercera vuelta. Y ahora tercera vuelta, pues. Pero dijimos siempre de que la asamblea ya estaba ganada desde la primera Sí, vuelta. correcto, sí. De manera, ahí es donde surge Ujú. todo este asunto. ¿verdad? Sí. No perdamos de vista así que el detonante de esta crisis fue la dimisión del vicejefe, del vicecanciller, el vicejefe del gobierno, el conservador Reinhold Mitterlehner, que renunció el miércoles pasado. Entonces esto precipitó la crisis. No se puede sostener Es decir, una es coalición conservadora, Eh, socialdemócrata a estas Es alturas. que es una cosa bien frágil, es decir, una renuncia provoca tal cataclismo, ¿no? Cualquier división entre una coalición que está en contra de la ultraderecha solo beneficia a la ultraderecha. Así Sí. es. Sí, sí. Bueno, hacemos una pausa en esta edición de Adelante Nicaragua. Regresamos y hablamos de la ruta de la seda. Es correcto. ¿eh? Espera, y las elecciones de Irán. Las elecciones dirán, ok. ¿Qué ya. te gusta? Son ayatollah Omar. Regresamos en breve en Adelante Nicaragua. Bueno, Estamos en Adelante Nicaragua, en Extra Plus. Conversamos con los doctores Cairo Amador Arrieta y Humberto Vilés Bermúdez. ¿Tocamos Irán o nos Sí. vamos a la seda? Tocamos Irán rápidamente. Irán es ya. Es decir, porque Irán primero es la próxima semana. Sí, el 19 de mayo. Y nos comprometemos a abordar a Irán con mucho más Profundidad. detalle el lunes. Yo solo aquí quiero señalar de que uno de los efectos inmediatos en política exterior de Trump, por ejemplo, de la política que Trump está llevando, en este caso lo puedes ver claramente, porque la política de contra el tratado, contra Irán, a favor de sanciones, de endurecimiento de las relaciones, etcétera, solo beneficia a los radicales de Teherán, ¿verdad? Sí. En otras palabras, al gobierno actual de Rouhani Sí. lo pone en dificultades. En esta situación, los radicales tienen entonces mucho mayor peso. No sé si ventaja hasta el momento, pero tienen mucho mayor peso. Y de ocurrir cualquier situación, porque además acordate que son como 600 personas las que están de candidatos y los tienen que recortar, los han recortado ya, Sí, ¿verdad? no, aquí tengo ya, el 20 de abril el Consejo de Guardianes anunció una lista de 6 candidatos aprobados. De 600. Que incluye a Hassan Rouhani, al ex vicepresidente Ishaq Jahangiri, al presidente de Astan Quds, Razavi Ibrahim Razi, el alcalde de Teherán, Mohamed Bagher Galibaf, el exministro de Cultura, Mostafa Mirsalim, y el exministro de Industrias, Mostafa Hashemitaba. Ahmadinejad quedó fuera, Quedó así fuera. como Hamid Bakai. Así es. ¿ah? Así es. De manera que esto va a estar muy importante, va a ser muy importante para efectos no solamente del Medio Oriente, para efectos de Irak seguramente, ¿verdad? Sino también, acordate que Irán forma parte del grupo Shanghái. En el grupo Shanghái está China, está Rusia, están ellos, etcétera. Sí. Y parece
todo suena como que hay una reorientación de la política exterior de todos lados, porque una reorientación de la política exterior de Estados Unidos se corresponde con una reorientación de la política exterior de los otros países. Sí. Tan es así que en la última revista de Foreign Affairs de este mes, ¿verdad? Mayo-junio, un autor está haciendo los escenarios de guerras posibles. Y entre las guerras posibles está China, está Corea del Norte y está Irán. Sí, que habíamos hablado al inicio del año, claro, justamente sobre ese tema. Estaba viendo las intenciones de voto y el presidente Rouhani es el que tiene la mayor intención de voto hasta este sábado todavía, con más del 55% de la población con intención de voto. Si te acordás, una característica que tuvo las elecciones pasadas era de que había un abanico enorme de candidatos y una semana antes los candidatos que de alguna manera estaban ligados a la Revolución Verde renunciaron. ¿Verdad? Entonces solo quedó Rouhani. Sí. Como candidato único, ¿verdad? De esa con alguna presión del ayatollah. Con toda la presión del ayatollah, que el ayatollah es un puesto permanente, no sí. es una elección. Sí, es decir, es con su bendición. Y además, y además tiene poder de eliminarte de las elecciones, te saca la carrera, tiene la Guardia Republicana, tiene etcétera. Bueno, nos vamos más hacia el oriente. China abrió la ruta de la seda, o están trabajando el tema de la ruta de la seda. Justamente más de 28 jefes de Estado, dice 1000 organizaciones y 1000 delegados estuvieron en el foro Una Franja, Una Ruta. A ver, lo que se inauguró ayer en Pekín fue el foro de la nueva ruta de la seda, que es como le llaman. Las siglas en inglés son OBOR, viene a ser una cosa así. Y sí, efectivamente, 29 delegaciones de alto nivel estaban a nivel de líderes y representantes, donde los más significativos son Vladimir Putin y Recep Tayyip Erdogan, por la coyuntura internacional, obviamente. Trascendió el gesto inédito de Putin, que había vendido una imagen de hombre duro montando a caballo, subiéndose en tractores, pilotando aviones, metiéndose en un submarino para nadar en el océano. Se puso a tocar, se encontró un piano de cola mientras aguardaba que llegara Xi Jinping, la residencia de líderes extranjeros, en Dayaotian, en Pekín. Interpretó un par de canciones al piano, una amplia sonrisa, y ganó puntos mediáticamente hablando con dos breves canciones muy populares en Rusia, Ventana sobre Moscú, no sé qué, sobre el río Nieva. Pero al margen de eso, volviendo a lo que nos interesa, los énfasis del discurso inaugural de Xi Jinping es que la nueva ruta de la seda está basada en un partenariado, cito textualmente a Xi Jinping, basado en el diálogo y no la confrontación, más que en alianza. China no tiene ninguna intención de interferir en asuntos de otras naciones, mucho menos de exportar su sistema político o de imponer su voluntad, y que esperan crear una gran familia de coexistencia armoniosa, ¿no? Interesante que Birmania y Pakistán tuvieron internamente sus puntos en contra de esta reunión. Pero en Estados Unidos se preguntaban, ¿y esta jugada? Porque significa 1.5 billones en inversión solamente en infraestructura anual. No, es que estás hablando de 5 billones de dólares en el próximo quinquenio. Exacto. Bueno, 1.5 por ahí. A ver, según y al final estás hablando de 4 trillones, ¿verdad? Según Jinping, se van a invertir 14.5 millones de dólares al fondo de la ruta de la seda y se van a ofrecer 8.700 millones de dólares para apoyar a los países en vías de desarrollo que participen en la iniciativa. Es que estás hablando de 113.000 millones de dólares entre aportaciones oficiales del gobierno chino y de bancos nacionales de los países socios
hay 77 países integrándose, entre ellos los últimos Bolivia y Chile. Sí. El Banco de Inversiones que ese de Asia manera para la novedad, Infraestructura, claro, el Banco Sí. de Inversiones de Asia para Infraestructura es la alternativa al Banco Mundial. ¿no? El- Y ahí, en esos 77 países, Estados Unidos y sus principales aliados tienen muy poco peso específico, hoy por hoy, ¿no? Pero hay tres cosas. Hay el aporte para el Banco del BRIC, que todavía no se ha dado. El aporte al Banco del Asia de Infraestructura. Sí, Banco de Inversión en El Banco de Infraestructura. Inversión, que es parte del programa de la Ruta de la Seda, pero también hay grandes cantidades de recursos especialmente destinados a la Ruta de la Seda. Entonces, la infraestructura básica, como señalaba Néstor precisamente, de esos 113.000 millones de dólares, que se va a construir, va a ser en 60 países, para carreteras, puertos y trenes de alta velocidad, en más de 60 países. Justamente, Jinping estaba hablando de 100 proyectos contra la pobreza y 100 proyectos de salud y rehabilitación en los países de la franja y la ruta. ¿eh? 1.000 millones de dólares que van a beneficiar a los países que integren la franja y la ruta, decía él. Entonces, Bueno, decía la gran pregunta era, ¿esto es una jugada económica o es una jugada geopolítica? Las dos. yo creo que mató pues. dos pájaros de un tiro China en este Entonces, caso, Por eso por Grecia, el mismo precio, además. por eso Grecia inmediatamente brincó en un pie y dijo, nosotros vamos en la ruta de la seda. Que solo hago un paréntesis, el partido del amanecer, el ultraderecha en Amanecer Grecia, Dorado. el amanecer dorado es la tercera fuerza ahorita. Pero entonces sigo. Pero además, ¿verdad? En términos geopolíticos, es una respuesta a todo. ¿Te acordás que hablamos de todos los viajes de Ashton Carter Sí. con todos los aliados desde Australia, Japón, Birmania, Singapur, Vietnam etcétera? mismo. Esta Sí. es una respuesta. Esta es la respuesta china a nivel del software, ¿verdad? A nivel de ayuda, a nivel de infraestructura, a nivel de acercamiento, etcétera. Por supuesto que también tiene una lista económica, un crecimiento alrededor del crecimiento económico de toda la zona, en donde ellos se van a beneficiar más por efectos de, como decía don David Ricardo, de las ventajas comparativas. Bueno, pero además tampoco olvidemos, y no es ninguna casualidad el contenido del mensaje, que tanto Jinping como Putin hicieron una defensa encendidísima del libre comercio Sí. Siguiendo la línea de Davos. y que choca diametralmente, frontalmente, con el proteccionismo comercial que viene defendiendo este Trump. señor entramado rosamente. ¿Ya? Pero acordate que eso también, para buscarle más consistencia, la posición Sí. china comenzó en Davos, ¿verdad? Sí, lo único que amenazó con nublar un poco la inauguración de este foro sobre la nueva ruta de la seda fue el lanzamiento en la madrugada de ayer, exitoso, de un nuevo misil norcoreano. Y además el anuncio hecho por la misma prensa norcoreana de la capacidad ya nuclear de estos. Sí, para aportar misiles, cabezas ¿ah? nucleares. Sí, Sí. Y luego flotaba en el ambiente porque estaban invitadas, no se supo, finalmente, yo al menos no he logrado contratarlo, no sé si ustedes, estaban invitadas las dos Coreas. Y entonces era una oportunidad de oro, por así decirlo, para que se saludaran. La delegación norcoreana estaba previsto que la dirigiera el ministro de Relaciones Económicas Externas, Kim Jong-hae. ¿Ya? Al final, Seúl había enviado a su viceministro de Asuntos Exteriores, Lim Sung-nam, que es uno de los cercanos asesores al nuevo presidente Moon Jae-in. Sin embargo, nada curioso, lógico, evidente, obvio, pues a todas luces. Estados Unidos protestó que se hubiese invitado a Corea del Norte. Y Pekín, muy prudente, diplomática y elegantemente dijo que la nueva ruta de la seda era una iniciativa abierta e inclusiva, donde daban la bienvenida a todas las delegaciones que llegan. pero esa protesta está como la ley esa que sanciona a los países que reconocieron a Abjasia y a Y a Osetia del Sur, sí. Claro, cabe señalar además de que en el caso de Corea del Sur, acaba de pasar las elecciones y el presidente en su plataforma tenía un acercamiento
con Corea. Ujú. Eso hasta ahí llegó, ¿verdad? Incluso, si te acordás, antes de las elecciones, Corea manifestó un deseo Sí. de tener mayores relaciones con Corea del Sur y abrir un diálogo. Ese se cerró prácticamente, ¿verdad? Sí. Ok. Hacemos una pausa ya para ir buscando el cierre del programa. Adelante, Nicaragua en Extra Plus. Seguimos en adelante, Nicaragua en Extra Plus. Nos quedamos en China para hablar un poco todavía de otras cosas que está haciendo China, porque como decíamos, negocio y geopolítica. Claro. ¿verdad? Pero globalización se pasa llevando también de encuentro muchas de las cosas que está haciendo China. Imagen del país es un aspecto muy importante en este caso. Fíjate que mientras los chinos están doblando su presupuesto en estos que ahora llaman el software, ¿no? Es una idea de Joseph Nye de hace varios años, Estados Unidos está decreciendo enormemente. Es más, el secretario de Defensa de Estados Unidos en un momento dijo, si la posición de influencia de Estados Unidos a través de los softwares disminuye, voy a tener que comprar más municiones. Y aquí tenemos, además, en la parte cultural, por ejemplo, están multiplicándose todos los institutos que se llaman Institutos de Confucio, así como la Alianza Francesa, así como el alemán, ¿cómo se llama? El Goethe El Instituto de Goethe. ¿verdad? Etcétera, ¿verdad? Ahora China está en ese juego. El Instituto Cervantes. Claro, tratando de universalizar sus valores, su visión del mundo y su imagen. Claro. Solo te doy un ejemplo, otro ejemplo más. En términos de cine, China ya está pasando a Bollywood en la India, en términos de producciones de películas. Y además ya está asociada con la Paramount Pictures, con la 20th Century Fox. Y la cantidad de gente y de artistas que está surgiendo de China es increíble. Es más, Jackie Chan, Chan. fue al inicio, hace 4 años, parte de todo este anuncio, ¿verdad? Fíjate de que, bueno, ya lo ves. Ahorita acaba de pasar Bruce Pitt, una película sobre la muralla china. Esa es coproducción con el film Shanghai. Brad Pitt, Perdón. que no sé si es una mezcla de Bruce Lee. Pero espérame, no es Brad Pitt, ¿cómo es que se llama este muchacho? Damon. Sí, correcto, el legado Bourne. Sí. Pero bueno, entonces, otro ejemplo. No la pegamos, Matt hicimos Damon. una mezcla ahí Estamos- entre tres. Otro ejemplo es la educación. China tiene a 420,000 personas de afuera estudiando adentro de China. ¿No? 420,000, la mayor parte becadas por el gobierno chino. Y si en términos estrictamente académicos, dentro de las 100 mejores universidades, apenas como 5 son chinas, ¿verdad? Pero de todas maneras hay 400,000. Y hay más de 500,000 chinos afuera. Sobre todo en Estados Unidos, hay una cantidad enorme en Francia, en Inglaterra, en el London School of Economics, en todas las mejores universidades del país. Y en Harvard. En Harvard, por supuesto, ¿verdad? Es más, yo creo que sí, estuvo en Estados Unidos estudiando, ¿verdad? De manera que te miras ahí otra dimensión de la imagen china y de la influencia china en el mundo. De la imagen de la China comunista de Mao, la imagen de la China en la plaza de Tiananmen. De la revolución cultural. A esta hay un abismo. Hay mucho trecho, hay muchísimo trecho. Incluso en los deportes, ¿verdad? Ahorita en las Olimpiadas de hace 2 años de Brasil ganaron 71 medallas en general. En las anteriores habían ganado 31. ¿No? De verdad que es un impulso en términos de los medios de comunicación.
160 corresponsales tiene ya la agencia informativa, ¿cómo que se llama esta? Xinhua. Xinhua, correcto. Xinhua en 160 países distintos. Y está periódicos en inglés como el Daily China o el Times, el China Times, y está, además de eso, están haciendo como el RT para el mundo, que ya lo están... Pero ese ya tiene un rato y está aquí en los cables, ¿no? CCTV, que si no me equivoco, sí. Pero lo están reforzando, lo están reforzando con una cantidad de recursos y de gente increíble. Y todo eso que te he nombrado es parte de lo que llaman el software, ¿verdad? Que los gringos, a su vez, están haciéndolo de crecer, la parte de ellos. Esto que viene a confirmar lo que hace 40 años, y cuidado más, seguramente más, los principales dirigentes chinos de entonces preconizaban como el socialismo mercantilista planificado. ¿En qué se basa? En educación que permite un software, como el que le está refiriendo Cairo, a contrapelo o contradictorio totalmente, y a todas luces, de un crecimiento desmesurado del complejo militar industrial. Si no, vámonos al presupuesto de defensa de los Estados Unidos, no son gratis esas declaraciones del que se va a ver obligado a comprar más municiones. Sí, Del secretario de Defensa. el secretario de Defensa, ¿no? Y con mucha paciencia vuelven a ratificar ese ya casi napoleónico de dejarlo dormir, que cuando se despierte el monstruo chino, el mundo va a... Tenemos tiempo. ¿Qué pasa en la mayoría de América Latina? Y cómo Nicaragua, dentro de esa mayoría de 21 países de América Latina, es una excepción. Aquí hay un poder político hegemónicamente estable. Y popular. Totalmente. La base de esa hegemonía y de esa estabilidad es la legitimidad política basada en una legalidad que te podrá gustar menos, te podrá gustar más. Ese no es el punto interesante ni de inflexión. En Nicaragua aquí el crecimiento económico sigue sostenible, no lo decimos nosotros, lo acaba de decir públicamente, prácticamente cara al pueblo, entre las cámaras de televisión, el FMI, la misión del Fondo Monetario Internacional. Que le quisieron echar leña a un fuego que no vemos más allá que desafortunadamente que en el incendio otra vez de 60 tramos en el mercado oriental ayer. Le quisieron echar fuego con el tema del INS y ya vimos amenazando con el bulo y haciendo extender el bulo de que se iba a aumentar la edad de jubilación, de que se iban a aumentar las cotizaciones, en este caso patronales, para el INS, para buscar cómo asustar por arriba y por abajo. Las laborales también. Sí, y para atentar a la clave, y con esto voy concluyendo, de cómo ha sido posible la productividad, el crecimiento, la estabilidad hegemónica en lo político que hablábamos de Nicaragua. ¿Cómo hemos logrado afrontar esos riesgos? Aquí se ha invertido en capital humano, que no suficientemente se ha invertido. Aquí nadie puede negar la inversión en infraestructura inédita en la historia de este país. 4.000 kilómetros. Por donde vayas. Instalaciones Además, deportivas. ¿buen estado? No, instalaciones deportivas, centros educativos. La política recreativa en general. Centros de salud, las condiciones para el esparcimiento que permiten asimilar de mejor manera y aprovechar óptimamente las oportunidades de educación y la innovación constante en ser más productivos y competitivos. Entonces, si bien es cierto que América Latina en general ha visto cómo se reducía la pobreza en los últimos años, en Nicaragua es el más destacado en la reducción de la pobreza. Lo diga que no entiendo. En síntesis, el mejor antídoto, el remedio que hemos logrado, y Dios quiera que seamos capaces de mantenerlo entre todos los nicaragüenses, para defender la democracia contra cualquier atentado, eso que ahora le llaman populismo, logismo, ¿verdad? Y los movimientos demagógicos sean de izquierdas o de derechas, porque las demagogias abundan en todos los países del mundo y nuestro país no es una excepción, desafortunadamente en ese caso. ¿Cuál es? Pues un Estado eficaz y eficiente,
Y una vez más, quien tenga oídos para oír, que oiga, Ujú. ojos para ver, que vea, y que no hable siempre el peso de la lengua. Entonces repetimos: un Estado eficaz y eficiente que impulse políticas públicas que combatan la pobreza y la desigualdad y amparen un desarrollo económico innovador y con una matriz diversificada. ¿Cuál es la innovación de aquí? Que no le gusta a todo el mundo. La alianza, la triple alianza. No todos los días son capaces de mantener un equilibrio, más a punto de romperse, menos, pero estable al fin. Los tres elementos fundamentales de la actividad económica o la población económicamente activa de cualquier país: trabajadores, gobierno como facilitador y coordinador sociopolítico, Ujú. ¿ya? Y clase empresarial. Lo que no quiere decir que no hay retos, ¿verdad? Ah, no, por supuesto. Evidentemente, Pero por lo menos evidentemente. vas en el camino Sí. adecuado. Hasta ahora. Hasta Hasta ahora. Sí, Sí. sí, porque esto es como película. Sí, ¿no? sí, sí. Bueno, les agradezco a los dos haber estado hoy en Adelante Nicaragua. También nuestro agradecimiento a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía en esta edición de nuestro programa. Esperamos que haya sido de su provecho.